a este nuevo encuentro que tenemos de Voz de Pueblo acá por Mujica TV. Hoy nos vamos a dar un lujo, hoy nos vamos a dar una posibilidad muy interesante de tener en estas charlas que venimos construyendo a Julián Denaro. Julián es economista, docente, investigador, tiene numerosas obras que ha escrito siempre en el ámbito de la economía, en el desarrollo del análisis político y económico, también de lo que viene pasando nuestra Argentina en todos estos periodos y particularmente en la disputa entre los modelos económicos y los modelos políticos que se vienen poniendo en pugna. Hoy, en este caso, y antes de darle un poco la bienvenida a Julián, tenemos acá el libro que es Argentina entre las disputas de poder 2012-2019 y dice El sentir de cada momento. Entonces, dándote la bienvenida y empezando un poco con la charla, Julián, y agradeciéndote que estés acá, lo primero que me surge como pregunta es, bueno, ¿cómo te surge a vos escribir este libro? Bueno, gracias. Para mí es un honor estar acá con ustedes, amigos, compañeros. Bueno, este es un libro que, a diferencia de este es mi sexto libro. ¿Sexto libro? Sí, mi quinto libro, que se llama Del país dividido a la revolución cultural, es un libro que yo lo escribo como historiador, ¿no? O sea, desde aquel presente, pues fue publicado en el 2017, desde aquel presente escribiendo acerca del pasado. Este libro, que se llama Argentina entre las disputas de poder 2012-2019, es el recorrido de mis artículos que fui publicando a cada momento. Por eso se llama El sentir de cada momento, porque son los artículos que reflejan lo que se hablaba en la mesa de los argentinos a cada momento. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, los artículos del 2012 y 2013 van contando cuáles eran las virtudes de un modelo económico, social y político inclusivo, tecnológico y científico que sacó a la Argentina del abismo en el que estaba, ¿no? Hay un artículo de esa primera parte del libro que se llama Salir del ajuste para recuperar el país, que es un artículo que yo escribí para una revista española y se publicó en España en una época en la que España estaba sucediendo políticas de ajuste tras políticas de ajuste, ¿no? Y de hecho mi artículo fue muy elogiado en España, ¿no? Porque yo cuento cómo fue salir del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero cuando yo escribo ese artículo, Salir del ajuste para recuperar el país, en ese momento naturalmente yo pensaba que estaba escribiendo un artículo describiendo cosas del pasado, y lo que nunca me imaginé es que en ese momento, 2012-13, es que estaba escribiendo acerca del futuro. Porque ahora vamos a tener que volver a lo mismo, ¿no? O sea, vamos a tener que volver a salir del ajuste para volver a recuperar el país. Y totalmente. Pero antes de meternos un poco en parte del debate que el propio libro va trayendo a la hora de ver en qué consiste la disputa de los dos modelos, hay una palabra que me queda y que vos por algo la elegís, que es el sentir de cada momento. Y esto que vos me hacés referencia a la idea de la mesa, o lo que viven los argentinos en la mesa. ¿Qué me hace referencia específicamente con eso? Las decisiones políticas económicas que son las que más le tocan al pueblo argentino en la individualidad, en la familia. Me imagino que va por ahí también el rumbo. Sí, pero me sonrío porque en realidad el centro está puesto en... Viste que lo que nosotros hablamos un poco está entre lo que nosotros queremos hablar y lo que nos hacen hablar, ¿no? Acá, bueno, yo me estoy por recibir de psicólogo, es mi segunda carrera, ¿no? Estoy haciendo en simultáneo, me estoy volviendo loco, pues estoy haciendo el doctorado en Ciencias Económicas y en simultáneo estoy terminando Psicología en la UBA también. Y bueno, hay una frase de Freud de 1925 que yo uso mucho y creo que va a contestar un poco lo que me acabas de preguntar, ¿no? La frase de Freud de 1925 dice: supongan que el Estado está por lanzar una medida que va a favorecer a las mayorías y sin embargo a una pequeña minoría esa decisión le resulta adversa a sus propios intereses. Entonces el plan de acción de esa pequeña minoría es tomar el poder de la prensa y trabajar la soberana opinión pública, así lo dice,
hasta conseguir interceptar esa decisión que iba a favorecer a las mayorías. Entonces, lo que se hablaba en la mesa de los argentinos, claro, y ahí ya nos estamos metiendo en 2013, 14, 15, ¿no? Claro. Lo que se hablaba en la mesa de los argentinos es un poco lo que se instalaba a través de los medios de comunicación por parte de esas minorías que manejan los medios, claro, de comunicación. Terminó siendo un buen disparador la pregunta, porque digo, en todo caso, que es la construcción del sentido común, que suele ser el menos común de los sentidos, porque evidentemente, y haciendo referencia entre lo que vos estás diciendo, me imagino que en esta explicación muchos de los temas, viéndolo en perspectiva, de lo que se trató discursivamente y la batalla política, cultural, también económica, sobre todo económica, porque era el reparto de la riqueza, de lo que se habló entre 2013, 14, 15, como vos decís, ha tenido mucho de construcción de los medios. Bueno, y acá adelanto y después vamos a volver. Una de las promesas más importantes que tuvo el gobierno de Macri en el 2015 fue la eliminación del impuesto, o mal llamado impuesto a las ganancias. Entonces, pasó a ser ese nuestro problema central. Me imagino que algo también por ahí puede ser, ¿no? Sí, de hecho hay un artículo del 2015 que se llama Impuestos Paritarios y las propuestas del PRO. Hay una sucesión de dos artículos que están muy buenos para contestar, ¿no? Que yo en ese momento lo usaba para contestar y de hecho salían publicados y bueno, se leían. Obviamente que se leían menos que lo que se lee por ahí un artículo de página 12, pero mis artículos, que los he publicado por redes, se leían. Sí, y aparte, claro, como yo soy profesor universitario en varias universidades, claro, entonces también se leían y viste, la gente los lleva a la casa y los comparte, viste cómo es la red, ¿no? Sí, bueno, claro. Y hay dos seguidos, ¿no? que trabajan sobre temas también impuestos por los medios de comunicación, o sea, por las minorías a través de los medios de comunicación. Uno se llama Acerca del significado del enfrentamiento entre monetarismo y políticas sociales, y el otro Impuestos Paritarios y las propuestas del PRO. En el segundo, ¿no? Que es Impuestos Paritarios y las propuestas del PRO, como bien vos decís, Ernesto, tiene que ver con el mal llamado impuesto a las ganancias, ¿no? Porque el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, ¿no? Claro. Y mal llamado es correcto porque en realidad se debería llamar impuesto a los ingresos, porque después termina pasando que hay salarios que están incluso por encima de lo que ganan muchos empresarios, sí, ¿no? Y entonces, ¿por qué ese no va a pagar un impuesto a los ingresos, llamémoslo, claro, y entonces no le damos pie a los que dicen, no, pero el salario no es ganancia? Por supuesto que el salario no es ganancia, claro, por supuesto que no, claro, el salario no es ganancia. Nosotros somos laburantes y defendemos los intereses de la clase trabajadora. No sé si como una cuestión de clase, porque eso suena marxista, ¿no? Nosotros pensamos en otro concepto que tiene que ver con la comunidad organizada, que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con la distribución del ingreso, que va más allá de contestar en términos marxistas, ¿no? Pero, digamos, y además son impuestos progresivos, ¿no? Claro, yo claro, en el momento del artículo digo, o alguna vez, por ejemplo, el impuesto progresivo, ¿qué es un impuesto progresivo? Que más paga el que más tiene, claro, ¿no? Un impuesto regresivo es que más lo sufre el que menos tiene. El ejemplo de esto es el IVA, ¿no? El impuesto, claro, al consumo. ¿Alguna vez te pararon? Que no discrimina. Claro, ¿alguna vez te paró la cajera del supermercado y te preguntó, señor, ¿usted cuánto gana por mes? Ah, porque si usted gana menos de $1.500 por mes, no le vamos a cobrar el impuesto al consumo. No pasó eso, claro, pero los medios de comunicación que estaban, ¿no? Siempre con el mismo tema. Y en ese permitime si te termino de contar de ese, en ese hay un momento donde yo digo, bueno, imagínense, yo explico cada una, ¿no? Una sola de estas políticas alcanza para destruir la economía argentina. Imagínense todas estas, ¿no? Claro. Porque son los mismos, ¿no? Que están diciendo, quitar el impuesto progresivo a las ganancias, quitar los aranceles a las importaciones, liberar totalmente las importaciones, acá el control del Estado sobre las importaciones, quitar las retenciones a las exportaciones, liberar el dólar. Claro. ¿No? Entonces, cada una de esas, achicar el gasto destinado a inversión social, ¿no es cierto? Dentro de lo cual están los subsidios, las asignaciones. Entiendo, perfecto. Está bueno uno de los puntos que vos lanzaste, principalmente sobre una de las notas que haces mención sobre esta idea del enfrentamiento entre el monetarismo y la justicia social, porque también me imagino que ahí desde lo cultural, que este gobierno ha hecho mucho hincapié en eso, tenés también mucho esta idea de la meritocracia, principalmente en la individualidad y el rol del Estado. Entonces, así como esa discusión cultural que es la meritocracia y el rol del Estado es una grieta central, es también un poco
el eje principal del título del libro, porque digo, Argentina, entre las disputas de poder, ¿cuáles son las disputas de poder? ¿Cuáles son los modelos que se enfrentan? Me imagino que eso debe ser central. ¿Por dónde empezás a explicarlo? Porque digo, tenemos tela para cortar para largo ahí. Sí, por supuesto, digamos que nosotros tenemos una construcción que nos convoca fuertemente con una importante sensibilidad social, ¿no es cierto? Alejada del individualismo egocentrista, donde lo único que es, total, yo siempre tengo que trabajar, ¿no? Sí. Y una de las respuestas que nosotros muchas veces hacemos es, mirá, cuando vos tenés una organización social, política, económica y cultural que distribuye los ingresos, ¿no es cierto?, que aumenta la participación del ingreso de los trabajadores, del salario, ¿no?, en la producción de la riqueza total producida por el país, ¿no? Porque nosotros tenemos un caso que fue el primer gobierno de Menem, donde el PBI aumentó. Claro. ¿No? O sea, la torta total aumentó, pero sin embargo, en ese momento hubo una destrucción tremenda de la economía argentina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa riqueza total se concentró en poquitas manos. Entonces, no es lo mismo que vos trabajes 8 horas como siempre y que ganes $600 por mes o que ganes $250 por mes. No es lo mismo. Claro. Digamos, nosotros teníamos, cuando empezó el gobierno de Néstor Kirchner, el salario mínimo argentino era $100. Cuando termina el gobierno de Cristina Fernández, $600. Era el número 1 de Latinoamérica. Y en este momento lo tenemos en $250, menos de la mitad. Lo mismo pasa con las jubilaciones y demás variables que se pueden medir. Y lo tenemos ya en el anteúltimo puesto de Sudamérica y por la mitad de tabla de Latinoamérica, haciendo el mismo trabajo. Entonces no es lo mismo, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué se discute? Repartir la riqueza. Sí, cuando vos me preguntabas, al principio se me había venido una frase, ya que estoy citador de frases, hay una frase de Perón, ¿no? Que es muy conocida, ¿no? Que dice que la economía nunca fue libre y nunca lo será, que la economía es siempre dirigida, ¿no? O la dirige el Estado, sería el pueblo a través del Estado, para conseguir la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Y si no, la van a dirigir los grandes consorcios multinacionales financieros para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos, consiguiendo la desdicha de sus habitantes. Claro. Y es lo que está pasando ahora. Y una duda que ahí termina surgiendo, que es, bueno, evidentemente entre los economistas, no sé si habrá, después de esta crisis profunda a la cual nos han sumergido, o este gobierno nos ha sumergido, una autocrítica o no sobre la idea del neoliberalismo o el libre mercado principalmente. Está bien que el neoliberalismo ya podemos poner a discutir más teóricamente y decir, bueno, una cosa que es independiente también al liberalismo porque se agudizan otras cuestiones, pero digo, ¿no cabe una crítica dentro de los ámbitos de la academia económica, de la usina de pensamiento sobre esta idea que es que el Estado no tiene que intervenir en la economía? ¿Hay algún tipo de replanteo o nuevamente en esto que vos también marcás, la historia cíclica pensá que va a volver a repetir? ¿Hay algún tipo de fisura sobre eso? Mira, yo en la UBA sigo siendo profesor en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Sí. Yo soy graduado de Ciencias Económicas, mi primera carrera, pues la segunda de Psicología, que todavía no soy graduado. Y fui profesor desde que era ayudante ad honorem, desde el año 98, de manera continua. Y en el año 2016 yo escribí un artículo que está en este libro, que se llama Cambiemos de modelo, donde critica duramente, con descripciones objetivas, y algunas incluso citas textuales, ¿no? Como por ejemplo, dicho por gente de este actual gobierno, ¿no? Gracias a haber recibido un bajo coeficiente de deuda sobre PBI, es decir, gracias a haber recibido un país desendeudado, vamos a poder tomar deuda fácil, rápido y barato, ¿no? Sí. Es decir, era un plan de gobierno, claramente, ¿no? O citas como los pobres se tienen que acostumbrar a que son pobres y no creer que pueden seguir viviendo como lo hacían antes, claro, ¿cierto? Por supuesto, o ir a la universidad. Bueno. Incluso, si no me equivoco, hubo una charla de Duhovne, ¿no? Una conferencia de prensa diciendo esas palabras.
Duhovne, después está González Fraga, digamos, Fraga. Todos estos tipos, ahora después te voy a contar lo de monetarismo de Sturzenegger, ¿no? Claro. Que pertenece a un artículo mío del 2015, donde yo voy mostrando, che, mirá lo que va a pasar si ganan estos, ¿no? Sí. Ahí yo ya empiezo a contar, che, ojo, porque estos vienen para repetir la destrucción que se dio en 2 ocasiones, durante la dictadura cívico-militar del 76 al 83 y durante la convertibilidad desde el 91 hasta el 2001, durante los gobiernos de Menem y de la Rúa, ¿no? Sí. Es decir, los mismos parámetros económicos. Entonces yo en los artículos del 2015, especialmente, desde el 14, 15, ya vengo, en realidad desde el 13, desde un artículo que se llama Una masa, Cristina no es una masa para el poder, desde esos artículos publicados. Bueno, hay un artículo que yo escribí en el 2016 que se llama Cambiemos de modelo. Bueno, ahí después de escribir eso y publicarlo y que la gente lo lea, me echaron de Ciencias Económicas, ¿no? Vos preguntabas las usinas de pensamiento. Bueno, mis 4 primeros libros son libros académicos, ¿no? Sí. Libros para estudiantes, ¿no? De económicas, de sociales, de diversas facultades, ¿no? Son libros técnicos. Bueno, dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, el pensamiento instalado es una consecuencia de divulgar y de difundir bibliografía norteamericana fundamentalmente, sí. Ortodoxa, conservadora y bueno, al echarme a mí, obviamente echaron a mis libros también, claro, de económicas, ¿no? Y mis libros obviamente no son ni ortodoxos, y además tienen una sensibilidad social que no tienen los libros estos conservadores, claro, norteamericanos, y además están argentinizados, ¿no es cierto? Claro. Están contextualizados, por eso además son más didácticos, independientemente claro, del contenido humano y filosófico y social, está la parte académica que también se entiende mejor, justamente porque lo vinculo. Bueno, vos preguntabas, ¿no? Es sin duda una discusión que hay que dar, ¿no? Que se tiene que dar también, sí, dentro de esos ámbitos, sí, porque mucho se habla hoy de esta idea de la Escuela de Chicago o las distintas vertientes que siempre vienen patrocinadas con la defensa del libre mercado, ¿no? Y por sobre todo la destrucción del Estado que ahora nuevamente estamos volviendo a padecer. Sí, sí, mira, por ahí junto a las sí, 2 preguntas, ¿no? La que quedó pendiente de anterior, cuando vos preguntabas, mira, hay uno de los artículos que yo te decía que escribí en el 2015, que yo te decía, ojo, mirá quiénes son, ¿no? Lo empecé a escribir a partir de una discusión en televisión entre Sturzenegger y Aldo Ferrer, ¿no? Mira, claro. Sturzenegger decía, no, tomemos la inflación, recordemos que la inflación promedio del gobierno de Cristina Fernández es 20 y pico %, claro, ¿no? El promedio de Macri está cerca del 50%. Con este año va a estar por encima del 60%. Y Sturzenegger decía, no, el problema de la inflación es fácil. ¿No? La única causalidad de la inflación, ¿no? Lo que enseñan estos libros norteamericanos, ¿no? Claro. La teoría cuantitativa del dinero, para explicar, ¿no? Bueno, y Sturzenegger decía, solucionar la inflación es fácil. Bueno, Macri también lo decía. Dijo, no, la inflación no va a ser un problema en mi gobierno. Exacto. No, porque los países que emiten tienen inflación, los países que no emiten no tienen inflación. La única causa de la inflación es la emisión monetaria, claro, ¿no es cierto? La única causalidad. La famosa máquina de hacer billetes. Claro. Y bueno, y Aldo Ferrer le contesta, ¿no? Bueno, yo lo reproduzco como una persona normal. Aldo, sí, Ferrer era un genio, digamos, ¿no? Sí. Yo trato de... Lo escribí con mucho cuidado, ¿no? Bueno, y Aldo Ferrer le contesta, mire, si usted procede de esa forma, lo que está haciendo es desfinanciar las políticas de inversión social del Estado. La consecuencia, por lo tanto, es que va a inmediatamente aumentar el desempleo y la pobreza. Y además el Estado también se va a desfinanciar, porque el 75% de la recaudación del Estado proviene del nivel de actividad, impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, claro, aportes y contribuciones. Entonces también va a ocasionar un problema fiscal, claro, ¿no es cierto? Y bueno, ahí esa discusión me da pie para escribir un artículo que atraviesa distintos claro, elementos, ¿no? Y porque es cierto que pocas veces se plantea, o generalmente se omite, principalmente desde el periodismo, que obviamente lejos de ser objetivo termina siendo quien patrocina ese tipo de ideas, que cuando se habla de la economía, cuando se trata todo desde el lado del gasto social,
nunca se habla que, bueno, un modelo de producción necesita trabajo, necesita producción y también necesita consumo, porque me imagino que sin consumo no hay economía que pueda subsistir. Y asimismo eso es también la distribución de la riqueza, porque obviamente si no hay distribución de la riqueza no hay consumo, si no hay consumo no se activa la economía. Entonces entra esta idea de lo que vos estás diciendo, que muchas veces acá dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a imprimir billetes? ¿Está mal imprimir billetes? ¿Está mal que un país imprima billetes? Mira, es fantástica tu pregunta, Ernesto, porque, digamos, yo me quedé pensando también en que, digamos, si la inflación fuera el peor de los males, como esta vertiente monetarista, ¿no es cierto?, que además de verla como unicausal, ¿no?, que hay una sola causa y que se olvidan de la sensibilidad de la inflación respecto de variaciones en el precio del dólar, variaciones en los costos de producción derivados de distintos componentes, sí. Algunos tienen que ver con insumos importados, componentes que tienen que ver con demanda, con puja distributiva, es decir, hay un montón de causales de inflación y otros que tenemos que atender, que yo lo desarrollo. Desde uno de esos artículos del 2015 lo desarrollo bastante, que es el control del Estado y la investigación del Estado en la cadena de formación de precios desde el pequeño productor hasta la góndola del supermercado. Claro. Porque si vos compras un paquete de yerba que te sale 200 pesos y vos decís, ¿cómo me están robando? ¿Quién? Claro. ¿Quién te está robando? Claro. Porque por ahí el productor está cobrando 20 pesos y algún intermediario que tuvo un abuso, que ejerció un abuso de poder por su posición dominante y solamente fue intermediario en la cadena, claro. Por ahí se está quedando con 50 pesos de esos 200. Claro. Los famosos formadores de precios. Exactamente. Entonces, una de las cosas que hizo el gobierno de Mauricio Macri fue desarticular y desmantelar el funcionamiento de la Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio tiene una actividad fundamental, muy importante, para regular el comercio exterior e interior de la nación. Claro. ¿No es cierto? Entonces, eso fíjate cuán importante es, ¿no es cierto? Claro. Por eso tenemos que alentar esta actividad del Estado. Entonces, retomo algo que todavía siento que me queda en el aire. La máquina de hacer billetes, o esta idea de que la Argentina no tiene que imprimir porque imprimir billetes lo que genera es inflación, o sobrecalentamiento de la economía, o distintas palabras que utilizan, ¿no? Sí. Mirá, ¿cómo se discute eso? Sí, porque, viste, el argumento suele ser, un argumento falaz suele ser la economía de un país se maneja como la economía de la casa. Entonces, claro. Y eso es una mentira. Entonces, porque uno de los argumentos que tenés como país es que vos podés imprimir tu propio billete. Ahora, imprimir tu propio billete es una de las cosas que desde las usinas liberales, neoliberales y de los propios medios de comunicación es una de las ideas más atacadas. ¿Por qué? Sí, digamos, primero también terminar de decirte una cosa respecto a la inflación, ¿no? Si la inflación fuera el peor de los males, sí. Entonces la convertibilidad no hubiera sido tan mala. Claro. La convertibilidad no solo que no tuvo inflación, sino que encima termina con deflación. Claro. Y fue el periodo de mayor destrucción de la historia del país, claro. En términos económicos, y no tuvo inflación. Entonces, una de las cosas que son muy importantes es, bueno, lo que hizo Néstor Kirchner apenas asumió. Derogó la ley de flexibilización laboral y volvió a poner la ley de convenios colectivos de trabajo, que es la que se conoce como ley de paritarias. Sí. Y entonces, salarios y jubilaciones, todos los años, durante los 12 años de gobierno nacional y popular, subieron por encima de la inflación. Entonces, eso es estratégico, ¿no es cierto? Que aumente el poder adquisitivo, por eso la cuenta que hicimos antes, ¿no es cierto? Sí. De que llegamos a tener el salario más alto de Latinoamérica y en un país desendeudado. Claro. Porque arrancamos este ciclo de recuperación del 2013 al 2015
con un endeudamiento del 160% y terminamos con un endeudamiento externo en moneda extranjera del 11%. Claro. La total era 40%, pero la que compromete nuestra soberanía política y nuestra independencia económica es el endeudamiento externo en moneda extranjera. Y eso era apenas el 11%. Claro. ¿No es cierto? Y respecto a lo que vos preguntabas de la maquinita, ¿no? Porque ellos siempre te hablan del problema de la maquinita, claro, y del problema del déficit fiscal. Bueno, el problema del déficit fiscal también, fíjate cómo es el engaño, ¿no es cierto? Porque ellos siempre te dicen, no, estamos bajando el déficit. Sí. Pero ¿sabés qué hicieron durante todos estos años? Le quitaron a esa cuenta el pago de intereses de deuda. Claro. Yo esto lo cuento en el libro, ¿no? Porque desde el principio lo cuento. El famoso déficit primario. Exactamente. Eso lo cuento desde el principio, porque con el endeudamiento impresionante que hubo desde el año 1976, ¿no? Sí. Porque en el 76 la deuda externa argentina andaba por los 7.000 millones de dólares. En el año 83, cuando terminó la dictadura, se multiplicó casi que por 7, era 45.000 millones de dólares. Claro. Después con Alfonsín, pobre Alfonsín, no pudo gobernar, no pudo cumplir sus planes de gobierno, subió de 45 a 60.000 millones de dólares. Después con Menem subió hasta 150.000 millones de dólares, con De la Rúa hasta 220.000 millones de dólares. Era el 160% del PBI, porque el PBI en ese momento estaba en 150.000 millones de dólares, lo digo redondeado, ¿no? Sí, claro. Y terminamos, ¿no? Fíjate, con un país desendeudado. Pero en ese momento, los pagos de intereses, los pagos, la asignación del presupuesto del Estado, ¿no? El Estado recauda, ¿no? Sí. Impuesto a consumo, impuesto a la ganancia, aportes y contribuciones, comercio exterior, dentro de lo cual están las retenciones y los aranceles. Bueno, ¿y toda esa plata para qué se usa? Bueno, digámoslo rápido, ¿no? Inversión social, ¿no? Que puede ser claro, salud, educación, cultura, transporte, turismo, finanzas, sí, economía, energía, medio ambiente, etcétera. O pago de deuda pública. El 25% de la recaudación del Estado en aquel momento iba para deuda pública. Gracias al desendeudamiento que se hizo durante el periodo nacional y popular del 2003 al 2015, menos de un 8%. Claro. Entonces ya te quedaba disponible el 92% para inversión social, para lo que vos decías, generar actividad, generar empleo. Claro, y eso implica evidentemente también mucho margen para la política, porque cuando vos ganás soberanía, ganás posibilidad de ejercer la política, ganás la posibilidad de discutir un país totalmente distinto. Ahora, Julián, creo que nos vamos a un montón de temas que verdaderamente son buenísimos para debatir, que realmente hablarlo con vos termina siendo muy, muy pedagógico, discutir estas ideas, nos vamos quedando un poco sin tiempo. Entonces, antes de dejar también parte de la presentación del libro, que todo lo que lo están viendo después lo van a poder adquirir y van a poder tener este libro, mi última pregunta es, vos, ahora, ¿cómo ves este desastre que nosotros tenemos y qué recomendaciones o qué puntos sugerís en el libro para afrontar esta etapa que se viene? Bueno, mira, el último artículo del libro tiene dos partes. Uno se llama La destrucción del gobierno de Macri y la segunda parte se llama El sendero de la recuperación, ¿no? Y esa parte, que es el sendero de la recuperación, son todas las recomendaciones, ¿no? Que también están un poco en línea con el final del libro anterior también, que termina con un artículo que se llama Un aporte al diseño de la impostergable estructura económica constitucional. Pero este está más actualizado porque son 2 años después, ¿no? Este libro es de este año. En El sendero de la recuperación trabajo cada uno de los puntos que voy analizando en todo el desarrollo del libro, ¿no es cierto? Y bueno, mira, producto un poco de lo que estábamos hablando antes, Alberto Fernández, bueno, no es que Alberto Fernández nos escuchó a nosotros, pero bueno, Alberto Fernández decía, yo lo dolaricé por una cuestión de cálculo, que el costo de devolverle los medicamentos gratuitos a los jubilados, el costo de todo un año es aproximadamente 500 millones de dólares, ¿no? Decía, lo que estamos viendo ahora es que con los intereses de las LELIQs, que son la ganancia de los bancos, ¿no? Claro, que encima pagamos el conjunto del pueblo, le estamos regalando a los tipos más ricos del mundo en menos de una semana, lo que financia los medicamentos gratuitos para los jubilados todo un año. Y muchas veces nosotros miramos en los diarios que el Banco Central para frenar el dólar subastó. ¿Qué subastó?
le regaló a los tipos más ricos del mundo para que se la fuguen del país. Fugó. ¿No es cierto? ¿Y cuánto? 500, 300, 800 millones de dólares a veces. Sí. ¿No es cierto? En un día. Claro. ¿No es cierto? Una bomba de tiempo. Sí, y digamos, y permitime una cosita más, que se puso en funcionamiento por tercera vez en la historia la bicicleta financiera, ¿no? La bicicleta financiera, que es esto, para eso querían la libertad del dólar. Otro de los puntos que yo trabajo, ¿no? El sentir de cada momento, lo que se hablaba, no, que no tenemos libertad para comprar dólares, no tenés libertad para comprar dólar al mismo precio oficial de exportaciones y de importaciones. Claro, claro. Pero eso te controla la bicicleta financiera, que es lo que querían ellos. Claro. ¿Viste lo que decía Perón? Que si la economía no la maneja el pueblo a través del Estado, la van a manejar el poder financiero transnacional. Bueno, entran los dólares libremente, lo cambian por pesos libremente, lo colocan en herramientas financieras a altísimas tasas de interés. Entonces, a altísimas tasas de interés, esa montaña de dinero crece rápidamente. Después vuelven a recomprar los dólares libremente y sin control, claro, y los retiran del país libremente. Eso genera una sangría financiera tremenda y además esas altas tasas de interés destruyen la economía interna. Porque claro, ¿cómo vas a consumir, invertir, producir con una tasa de interés que te impide el financiamiento? Bueno, Julián, agradecerte por estar acá. La verdad que ha sido muy didáctica la charla. Seguramente los televidentes que están viendo, todos los que van a ver, los compañeros, las compañeras, les va a ser de mucha utilidad. Decirlo vos también, que puedas decir dónde pueden encontrar el libro. Bueno, los canales son, venta directa lo tenemos acá, en Mujica, que es Piedras 720. Lo tenemos en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Santiago del Estero y Carlos Calvo. Lo tenemos en Alamut, Libros y Vinos, en Borges, 1985, Borges y Soler, y lo tenemos en Librería Hernández. Bueno. Y también me pueden contactar por Facebook, por Internet y por Twitter. Por todas las redes sociales. Sí. Bueno, agradecerte nuevamente, ha sido un gusto y un saludo muy particular. Nos vamos a estar viendo nuevamente también en Voz de Pueblo prontamente. Soy el